Hola amigos, muy buenas tardes. Los saluda su amigo Fernando Gamboa, desde aquí, desde Guadalajara, bueno, desde las orillas de Guadalajara, desde el bosque de la primavera, aquí en un rinconcito de esta su casa. Y me da mucho gusto recibirlos nuevamente, espero que poco a poco se vayan conectando algunos, y los que no puedan por el horario, pues sé que más tarde van a poder ver la transmisión que va a quedar ahí guardada en el muro. Y bueno, pues me da mucho gusto, les pediría que los que se vayan conectando, poco a poco pues me vayan mandando un hola, por lo menos para saber que no estoy hablando solo. Y bueno, pues en esta ocasión quiero decirles que vamos a tocar un tema muy importante, un tema que muchas veces nos genera mucho sufrimiento, el hecho de que haya personas, esos famosos tiranos que nos mortifican, que nos tratan mal, que no nos valoran, que no nos dan el reconocimiento que muchas veces nosotros esperamos. Y bueno, el tema de hoy lo titulé Los tiranos de tu vida y su objetivo. ¿Cuál es ese objetivo de esas personas que poco a poco aparecen a lo largo de nuestra vida, desde nuestro nacimiento, desde nuestra niñez, nuestra infancia, hasta nuestra adolescencia? Y vamos a platicar un poquito sobre quiénes son estos tiranos, por qué son tiranos, por qué nos molesta tanto el hecho de que pues nos hagan la vida de cuadritos prácticamente, y cuál es el objetivo o su misión en nuestra vida, ¿no? Y finalmente, si tenemos que sucumbir ante ellos o si podemos tomar el control y enfrentarlos, pero enfrentarlos de una manera positiva, de una manera constructiva y siempre a nuestro favor. Entonces, ese es el tema de hoy. Y bueno, pues saludo por ahí a Monse Galás, me da mucho gusto, Monse, que estés conectada. Un saludo a ti y a tus papás. Y bueno, pues vamos comenzando, ¿no? con este tema. ¿Quién es, o qué es más bien, un tirano? Un tirano es aquella figura, aquella persona que se atraviesa en nuestra vida, que se cruza y que nos genera solamente molestia, que nos genera dolor, que nos genera sufrimiento, que nos genera angustia, ansiedad. Bueno, aquí está apareciendo en cámara. No se podía quedar sin aparecer Candy, mi gatita, que aquí está, la traviesa. Le dije que no se apareciera, pero bueno, ya apareció en cámara. Saluda, Candy. Aquí está, la reina de la casa, porque dicen que los gatos son los reyes y son los dueños, ¿no? Bueno, pues ella es mi compañera aquí, la que me sigue como sombra a todas partes. Bueno, pues esos tiranos, ¿quiénes pueden ser? Pues pueden ser desde nuestros padres, nuestra familia, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros maestros, y ya más adelante, ¿por qué no?, algunos amigos, compañeros de la escuela, compañeros del trabajo, o compañeros pues de los grupos a donde asistamos o que frecuentemos, y nuestros jefes, sin duda, también en los empleos. Pueden ser cualquiera de estas personas, puede convertirse en un tirano de nuestra vida. Saludo a Gabriela Aceves, muchísimas gracias, Gaby, por acompañarme. Un saludo a todo el clan Aceves, a todas tus hermanas. Y bueno, con mucho gusto aquí estamos compartiendo este tema tan interesante, que espero pues que les dé luz y que les sirva para aprender a ver a estas personas de una manera diferente. Bueno, pues estos tiranos pueden ser todas esas personas. ¿Cómo son estos tiranos? Lo primero que tenemos que entender, que esas personas que generan solamente violencia, que nos generan hostigamiento, marginación, discriminación, que no nos valoran, que nos manipulan emocionalmente, personas que son agresivos, que son violentos, esas personas, para empezar, tenemos que entender que son personas que traen mucho dolor en su interior. Mucho dolor a partir de experiencias que les tocó vivir en su vida y que no resolvieron de una manera constructiva y positiva. Recordemos que todos recibimos en nuestra vida o nos toca vivir experiencias dolorosas, pero de cada uno de nosotros depende cómo las vamos a ir afrontando. Si positivamente y a nuestro favor
para generar una salud emocional o si nos vamos a ir enfermando de amargura, de resentimiento, de frustración, como es el caso de estas personas que son agresivas y que nos dan muchas veces lo único que tienen para dar, que son cosas negativas. Entonces, lo primero que tienes que aprender a ver en esa persona que te está mortificando, que no te valora, que te está torturando, es que es una persona que trae mucho dolor adentro y que lo saca de manera equivocada a través del maltrato hacia los demás. Ese es el primer punto que tenemos que entender. El segundo punto es que son personas, yo los llamo vampiros energéticos. Vampiros energéticos porque a partir de esa carencia emocional que ellos traen, cuando ellos maltratan o cuando ellos hostigan o cuando generan alguna actitud negativa hacia otra persona, hacia su víctima en este caso, pues ellos de alguna manera se están alimentando de esa energía, y más si logran su objetivo, más si logran que esa persona sucumba ante ellos y se convierta en su franca víctima. Entonces esa energía de una manera media enfermiza, media retorcida, los alimenta. Y tienen un cierto gozo o un cierto placer al hacer sufrir a los demás. ¿Qué más son estos tiranos? Son tiranos de los cuales siempre queremos alejarnos, pero que muchas veces entramos en un juego emocional y caemos ante sus redes, caemos en su juego de una manera, pues de una manera no inteligente, de una forma que no nos ayuda a nosotros a superarlos y a trascenderlos. Aquí hay algo muy importante. Saludos también a Verónica Ambriz, muchísimas gracias, Vero, y pues ya vi que estás anotada para mi conferencia Vive, será un gusto recibirte y conocerte, y a todos los que ya están inscritos y los que están a punto de adquirir sus boletos. Bueno, aquí hay algo muy importante. Cuando somos adultos, cuando ya somos personas hechas y derechas, tenemos ya las herramientas para poder de alguna manera manejar de una manera positiva a estos tiranos. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando ellos se aparecen en nuestra vida cuando somos niños o que somos adolescentes, que somos frágiles, que todavía no estamos emocionalmente bien conformados, cuando estamos en formación, cuando estamos todavía entendiendo quiénes somos y cuando estamos recibiendo del exterior la aprobación y parte de ese amor que todo ser humano necesita. Y cuando un tirano aparece en nuestra vida y nos hace daño, por ejemplo cuando somos niños, pues ahí es cuando realmente no tenemos las herramientas. Y tenemos que cargar durante nuestra niñez, durante nuestra adolescencia, con todo ese daño que nos causaron, y muchas veces no sabemos cómo resolverlo. Y caemos ¿en qué? En el terreno común, que es el rencor, el resentimiento, el odio incluso hacia esas personas. Aquí lo importante, en primer lugar, es que nos demos cuenta y que tratemos de identificar quiénes han sido los tiranos en nuestra vida. A veces duele, porque a veces esos tiranos son nuestros seres más amados, nuestros seres que son nuestro modelo a seguir, como son nuestros padres. Pero muchas veces nuestros padres se convierten en nuestros tiranos, o nuestros abuelos, o nuestros padrinos, nuestras madrinas, nuestros tíos, esa gente que nosotros amamos como niños y como adolescentes, pero de los cuales recibimos mensajes muy dañinos, ¿no? Críticas, nos comparan, nos desprecian, nos menosprecian. Entonces, aquí lo primero que tienes que hacer es darte cuenta quiénes son esos tiranos a los cuales vienes cargando desde tu niñez y desde tu adolescencia. Y que los identifiques en primer lugar. Yo les puedo compartir que uno de mis grandes tiranos en mi vida fue mi padre. Fue mi padre, y ahorita se los digo de una manera ya totalmente resuelta, pero cuando yo me di cuenta de esto fue muy doloroso. Yo recuerdo que pues yo estuve en un proceso de terapia durante varios años con mi querida terapeuta Ginny, que le mando un abrazo y un beso. Ella durante 5 años me acompañó en un proceso de autoaceptación, en un proceso de soltar todas esas cargas, de todo aquello que me hacía daño y que yo no sabía cómo afrontar y cómo resolver, cómo curar o sanar, ¿no? Durante ese proceso de terapia, pues yo trabajé muchas veces toda la figura de mi padre, todo lo que
lo que viví con él, pero sobre todo todo eso que no me dio. Porque muchas veces la tiranía de nuestros padres consiste en que no nos den lo que como niños y como adolescentes necesitamos y requerimos de ellos. Entonces yo recuerdo que ya había tomado terapia, ya había tomado algunos talleres, diplomados, etcétera, y yo seguía sintiendo, cuando pensaba en mi papá que todavía estaba vivo, yo vivía sintiendo un resentimiento, aunque no le ponía yo ese nombre, pero era una sensación aquí en mi interior como de coraje, como de rechazo, como de que yo tenía una cuenta pendiente de saldar con él. Una ocasión en un retiro que hicimos todo el estudio que hice de desarrollo humano, nos fuimos a Tapalpa, un grupo de personas, a un fin de semana, a un taller muy fuerte que se llamó El Elemento Humano. Y yo me acuerdo que al psicólogo que nos lo dio, una de las preguntas que le hice fue esa. Le dije, oye, esto que les comento, ¿no? ¿Por qué yo siento contra mi padre que no puedo superar lo que tengo con él, pues las vivencias negativas? Digo, ya tomé terapia, ya hice y deshice y yo no me puedo librar de esa sensación. Y esa fue la primera vez que yo escuché hablar de los tiranos. Porque él me contestó, me dijo, mira, todos necesitamos tiranos en nuestra vida. Y esos tiranos son grandes formadores que nos vienen a dar un regalo. Ellos vienen a negarnos cosas o a hacernos cosas negativas con un objetivo muy importante: el que nosotros desarrollemos todas nuestras virtudes. Me dice, entonces, cada vez que sientas ese rechazo contra tu padre, empieza a transformarlo en un agradecimiento. Pero un agradecimiento desde el fondo de tu corazón, no donde te gana tu ego y digas, no, ¿y yo por qué lo voy a perdonar si él me hizo esto y no me dio cariño y no me dio atención y no fui importante en su vida según mi percepción? Sin entender a ese tirano que era mi padre, sin entender su historia, sin entender lo que a él también le negaron sus padres, el maltrato que él sufrió cuando niño, que fue un hombre atormentado, que fue un hombre que la vida lo vivió, un hombre que la vida le ganó, que él no supo cómo controlar su vida, se fue dejando llevar por las circunstancias. Un hombre que vivió en el pasado, un hombre que vivió frustrado, un hombre que vivió triste y deprimido, sobre todo los últimos años de su vida. Cuando tú aprendes a ver a tu tirano desde la compasión, desde la misericordia y desde el perdón, no desde el ego, porque el ego es el que te dice, tú no te dejes, él tiene la culpa, tú no tienes por qué perdonarlo. Eso es el ego, es esa voz como el diablito que siempre está hablándonos de que no podemos, nos habla desde el juicio y desde la condena, donde tú dices malo y lo condenas, a la horca, ¿no? O a la guillotina. No, para aprender a ver a tu tirano, sobre todo cuando son figuras tan importantes, tienes que aprender a verlo desde la compasión y desde el amor. Entender primero, como les dije al principio, que es una persona que viene cargando un costal con un dolor impresionante, que es una persona que no resolvió sus carencias, una persona que no supo cómo manejar los eventos negativos de su vida y que los transformó en esa amargura, en ese resentimiento, en esa violencia hacia los demás. Créanme que cuando Lorenzo, se llamaba este psicólogo, él me dio esa respuesta, pues fue como mi primer respiro, donde yo aprendí y empecé a ver a mi padre de una manera diferente. Sin embargo, lo más fuerte en mi relación con él se dio cuando él estuvo ya en sus días finales. Él estuvo 6 meses en la cama con cáncer de pulmón, una enfermedad muy penosa, acompañada de una situación familiar terrible, y sobre todo el tener a tu padre, el cual tú en algún momento lo llegaste a ver como tu héroe, el tenerlo postrado en una cama, teniéndole que dar de comer, teniéndolo que bañar, que cortarle el cabello, teniéndolo que cambiar. Es algo, los que lo han vivido con sus seres queridos, no me dejarán mentir, es algo muy doloroso. Y yo me acuerdo que una ocasión, pues él estaba ya muy grave,
pero él, su manera de reaccionar siempre era con coraje. Él nos gritaba y era su manera de mostrar o de sacar su dolor, ¿no? Y me acuerdo que en una ocasión fui con mi maestra de Reiki y le platiqué, le dije, es que ¿sabes qué? Cuando mi papá se pone así, le dije, a mí me saca de quicio, yo me enojo porque ¿cómo es posible que está ya tocando las puertas de la muerte y todavía no reconoce y todavía no se doblega y no vence ese carácter pues que lo caracterizó durante su vida, ¿no? Y ella me dijo algo que me fue una cachetada, así ahora sí que un balde de agua fría, y me dijo, ¿sabes por qué te cuesta verlo? ¿Sabes por qué no puedes aceptar que él esté así? ¿Y por qué sientes eso que sientes? Porque él es un espejo. Y porque él te está reflejando justo aquello que no puedes ver en ti. Aquello que no aceptas en ti y que crees que solamente está en él. Sin embargo, me dijo ella, debemos recordar que nuestros padres, o más bien que nosotros, somos parte de nuestro padre y de nuestra madre. Lo reconozcamos o no, lo aceptemos o no, su personalidad, su luz y su sombra está en nosotros. Y por eso a veces nos cuesta relacionarnos con nuestros padres y caemos en el juicio, porque es más fácil juzgarlos y condenarlos a ellos que aprender a voltear hacia nosotros, porque eso duele mucho, porque eso para el ego es inaudito e inaceptable. Voltear hacia mi interior y darme cuenta que era verdad, que yo tenía parte de ese carácter de mi padre, que yo tenía parte de esa actitud depresiva, que yo tenía parte de esa inconformidad con la vida, fue muy doloroso. Fue muy doloroso, pero fue un ejercicio que mi maestra de Reiki me dejó y que hice, porque yo siempre he sido muy disciplinado con lo que me propongo. Y cuando yo estuve frente a mi padre, frente a su cama, y lo empecé a escuchar renegar, yo ya no me enojé, ya no me activé. Yo me acuerdo que cuando pasó eso, yo estaba solo con él, era un domingo, y cuando lo empecé a ver cómo renegaba, pude empezar a ver en él su dolor, su miedo. Estar en una cama esperando la muerte no es nada fácil. Y solamente el que lo vive puede decir lo que se siente. Uno lo supone. Y uno lo ve desde acá, desde donde estamos con nuestra salud, con la juventud, con la entereza. Pero yo en ese momento pude ver a mi padre no como el anciano de 82 años que era, sino como un niño adolorido, como un niño atormentado, como un niño que tenía mucho miedo de dar el paso de la muerte. Y todo cambió, porque ese tirano al cual yo lo culpaba de muchas de las desgracias en mi vida, se convirtió en mi gran maestro. Y los tiranos de nuestra vida, así sea tu jefe, sea tu prima, sea tu cuñada, sea tu vecina, esa que te avienta la basura, o ese vecino que te pone el carro en la cochera, todos esos tiranos tienen la gran misión de hacernos desarrollar nuestras virtudes. ¿Cuáles son esas virtudes? Desarrollar primeramente la paciencia, el aprender que no todo va a ser como nosotros queremos y que cada cosa y que cada relación y que cada situación tiene un paso y un ritmo. El ser pacientes. Nos enseñan y nos hablan más bien nos incitan a desarrollar una gran virtud que es el perdón. El entender que nosotros no somos nadie, ni siquiera Dios castiga, mucho menos nosotros somos nadie para condenar y para castigar a alguien que se ha equivocado. Nos enseñan a desarrollar la compasión, y la compasión entendiéndola como este acompañamiento, de hecho la palabra lo dice, es compasión, acompañar en la pasión al otro, no desde el juicio, no desde la lástima, porque luego creemos que compasión es lástima, y no, es acompañar al otro desde su pasión, es decir, ponernos en sus zapatos. Un tirano viene a enseñarte a desarrollar también la humildad, el autodominio, el saber controlar cómo reaccionas y lo que tú sientes.
Y por último, y algo muy importante, viene a enseñarte a desarrollar la valentía. La valentía también de saber afrontarlo cuando está cometiendo injusticias, y también la fidelidad hacia lo que tú eres, la fidelidad hacia tu valor, hacia tu derecho al respeto, tu derecho a la dignidad, tu derecho al trato humano y digno. Todo eso viene a regalarnos un tirano. Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente yo lo viví con mis jefes cuando todavía trabajaba. Ustedes saben que cuando alguien llega jefe es porque ha recorrido un camino, porque tienen para empezar el don de mando, de autoridad, pero también muchas veces tienen el poder o la prepotencia fuera de control. Y yo llegué a tener jefes pues, que se sentían dueños de ti, de tu tiempo y de tu persona. Yo cuando ya había vivido toda esta parte con mi padre, había aprendido ya mucho sobre la tiranía, y yo con mis jefes siempre traté de buscar el momento para comunicarles lo que a mí no me parecía. La forma negativa o con faltas de respeto que a mí me estaban tratando. Claro, si tú buscas el momento de los gritos y los sombrerazos, pues va a salir la cosa peor. Siempre hay que aprender a comunicar desde lo que tú sientes y aquello sobre lo que tú no estás de acuerdo. Y aquí llegamos a otro punto muy importante. Los tiranos están en nuestra vida para sucumbir ante ellos o para enfrentarlos. Más que enfrentarlos es afrontarlos. Para hacerles ver que nosotros no estamos dispuestos a recibir esa charola con basura que nos están entregando. Porque esa basura es la basura que ellos tienen dentro, porque es lo que ellos creen que son. Y recordemos que nadie somos basura, que todos venimos de donde mismo, y todos somos amor, somos respeto, somos valentía, somos alegría, todos somos hijos de Dios. Nada más que muchos nos dormimos y a muchos se nos olvida. Y creemos que somos nuestra historia, y creemos que somos nuestra familia, o creemos que somos las cosas materiales que tenemos, o el título, los estudios, o la cultura que tenemos. Se nos olvida que nuestro valor no está a prueba. Y eso lo veíamos hace 8 días en el tema de ¿te amas realmente? ¿Recuerdan? Son personas que están dormidas, no son personas, ¿cómo decirlos?, que merezcan el castigo y la condena o la silla eléctrica. No, son personas que merecen la compasión, pero también merecen que tú aprendas a poner límites y a comunicarles aquello que no te parece. Si lo entienden, bueno, y si no, tú pones límites y te retiras. ¿Por qué? Porque tú no te mereces estar padeciendo junto a un tirano. Eso ya sería masoquismo. Lo que tú mereces es aprender de él, aprender a verlo como lo que es, una persona llena de dolor, darle las gracias por lo que te está reflejando de ti mismo, aprender a entender cuál es la misión de ese tirano en tu vida y desarrollar esas virtudes, hacer tu tarea, decir, ok, yo estoy entendiendo que tú estás aquí maltratándome, estás humillándome, estás abusando de mí, estás dándome infidelidad, falta de respeto, estás dándome puras cosas negativas. ¿Y sabes qué? Yo no lo merezco, pero yo te lo agradezco porque tú me estás reflejando la violencia que hay en mí, la falta de fidelidad que hay en mí y todas las carencias emocionales que tengo dentro de mí todavía sin resolver. Te doy las gracias, desarrollo las virtudes que yo tenga que desarrollar, la compasión, el perdón, la humildad, el autodominio, la fidelidad y la valentía, y pongo límites. Y punto. Le doy gracias y me separo. ¿Por qué? Porque yo no merezco maltrato, porque yo no merezco recibir la basura emocional de nadie. Yo lo único que merezco es respeto y dignidad. Y yo, como me amo y me respeto, pues no voy a permitir que nadie me venga a dar algo de lo que yo no merezco. Y hay una parte que les quiero compartir de cómo comunicarte con un tirano.
y es un texto que viene en este libro que se los súper recomiendo, La Maestría del Amor de Miguel Ruiz. Es una obra importantísima para aprender a amarte a ti y a los demás. Y hay una parte donde él habla de cómo comunicar cuando alguien te hace daño. Se las voy a leer, es muy breve, pero créanme que es sanadora y liberadora. Dice Miguel Ruiz: en el camino del amor se da más que se toma. Y por supuesto, te amas tanto a ti que no permites que la gente egoísta se aproveche de ti. No buscas la venganza. Ojo, no se trata de hacer la guerra. Dice, no buscas la venganza, pero te comunicas con claridad. Y entonces le dices a ese tirano: no me gusta cuando intentas aprovecharte de mí, cuando me faltas al respeto o cuando eres rudo conmigo. No necesito que nadie me maltrate, ni verbal, ni emocional, ni físicamente. No necesito oír tus imprecaciones constantemente. Y no es porque yo sea mejor que tú. Fíjense esto qué bonito. Esta es la parte de la humildad. Esta es la parte de la fidelidad. Dice, no es porque yo sea mejor que tú. Es porque amo la belleza, amo la risa, amo la diversión y amo el amor. No es que yo sea egoísta. Es solo que no siento la necesidad de tener a una gran víctima o tirano por compañía. No significa que no te ame, pero no puedo responsabilizarme de tus sueños. Si quieres mantener una relación conmigo, tu parásito se encontrará con muchas dificultades, porque no reaccionaré en absoluto a tu basura. Esto no es egoísmo, es amor hacia mí mismo. Fíjense qué bonito, qué manera de explicar la forma en la que tú tienes que comunicarte con una persona que no te está dando lo que tú te mereces. Y aquí hay algo bien importante en esta parte de la comunicación. Cuando tú vas a tratar con un tirano, lo menos que debes hacer es decirle, eres un esto, eres un lotro, me hiciste. No, lo que tú tienes que decir es la parte que a ti te toca, ¿cómo te puedo explicar? Tienes que hablar de ti, de lo que él te genera a ti y decirle, yo merezco esto, yo merezco lo otro y yo no estoy recibiendo esto de tu parte. Porque si tú empiezas a etiquetarlo y empiezas a condenarlo y a decirle todas las características negativas que ves en él, pues no solamente no vas a comunicar ni a resolver y mucho menos a lograr nada. Simplemente vas a generar un abismo en la comunicación y vas a recrudecer la guerra. Entonces, ojo, tienes que comunicar cuando vale la pena comunicar. A veces simplemente tienes que aprender la lección, darle las gracias a ese tirano y retirarte. Y es todo. Este es el tema del cual yo les quería hablar hoy, porque es muy importante que no nos dejemos arrastrar por los tiranos y por su energía. Acuérdense que ellos son vampiros energéticos. Y no porque sean malos, no, porque traen mucho dolor adentro. Me dice Verónica Ambriz, me parece que estás en la onda de un curso de milagros. Amo a Miguel Ruiz. Sí, Verónica, pues no solo en el curso de milagros, créeme que he recorrido un largo camino. El curso de milagros es una obra maravillosa que a mí personalmente me ha dado mucha libertad emocional y espiritual, me ha hecho comprender mucho más el mensaje de Jesús y pues eso me ha traído un bienestar impresionante a mi vida y sobre todo la forma de aprender a ver al otro como estamos viendo, ¿no? Aprender a ver al tirano o a esas personas que nos hacen daño desde la compasión y no desde el juicio. Porque el juicio y la condena no nos van a llevar a nada. Cuando mandas a alguien a la silla eléctrica, pues él se muere y aparentemente paga sus culpas, pero el que se queda con el dolor eres tú, porque no perdonaste. Y yo sé que a veces hay cosas muy fuertes y muy difíciles de perdonar,
Créanme que sé de lo que estoy hablando. No, no estoy hablando solamente de relaciones superficiales. Estoy hablando de daños realmente fuertes, como cuando hay una violación, como cuando alguien en tu plena adolescencia te... Bueno, yo lo viví, de hecho, no lo voy a comentar así a detalle, pero sí tuve yo una persona en mi adolescencia, un médico, que en algún momento me hizo sentir casi como que yo era un monstruo, y en ese momento yo no entendía pues cómo había una relación retorcida de parte de él hacia mí de celos, y fue su manera tal vez inconsciente, no tal vez, fue su manera inconsciente de como de quererme dar un coco, ¿no? De decir, pues aquí en esta relación familiar tú no vas a entrar y yo te hago sentir de esta manera, y pues me causó muchísimo daño. Cuando uno está en la adolescencia, créanme que estás totalmente vulnerable, estás totalmente sin escudo, sin ese escudo del ego que vas desarrollando después también por protección, y ya lo veremos más adelante entre otros muchos temas. Pero es importante que, bueno, yo los invito a que hagan una lista de sus tiranos, a que reflexionen sobre cómo son interiormente o cómo fueron interiormente esos tiranos, cuál fue su historia, por qué ellos se comportaron o se comportan de esa manera. Y en segundo lugar, que aprendan o más bien que piensen y reflexionen sobre cuáles son esas virtudes que ellos los están invitando a desarrollar. ¿Qué es eso que les reflejan de ustedes mismos? Que tal vez no se animan a ver porque es muy doloroso. Reconocer y ver al ego de frente es muy doloroso, porque el ego creemos que es lo que somos, y no, nosotros somos un ser independiente, somos una presencia divina que viene a aprender de la experiencia humana y que desarrolla el ego, que es un escudo con el cual nosotros nos protegemos y nos defendemos, pero nosotros no somos nuestro ego, ni somos nuestra historia, ni somos lo que tenemos, ni somos lo que pensamos. Nuestro ser divino, ese ser que está detrás de nuestra mente y de nuestro ego, es una chispa de Dios. Y acuérdense que como partes de Dios, nosotros somos solamente luz. Todo lo demás es parte de la experiencia humana, de la maravillosa experiencia humana que venimos a vivir, porque esto es una universidad. Acuérdense, entre muchas otras cosas, entre que venimos a ser felices, entre que venimos a aprender de las relaciones con los demás, esto es una universidad para evolucionar, para que nuestra alma aprenda a desarrollar las virtudes que tiene pendientes. Entonces, reflexionemos sobre quiénes son los tiranos de nuestra vida, cómo son interiormente, cómo son sus historias, cuáles son esas cosas que nos están reflejando y que no acepto en mí. Y finalmente, aprendamos a darle las gracias y aprendamos a entender que muchas veces, hay otro libro muy importante que a mí también me dio mucha luz, es este libro que se llama El Plan de tu Alma. Es un libro que no está fácil de encontrar, yo lo encontré en librerías Porrúa, creo que también está en Gandhi. Es El Plan de tu Alma de Robert Schwartz, aquí arriba está el nombre, a ver si se ve, Robert Schwartz. Y este libro habla de esas personas, de los tiranos, que son almas que muchas veces se sacrifican de venir a vivir una vida de amor y de evolución en el amor, porque vienen a hacerte la vida de cuadritos, pero lo hacen por amor, para hacerte a ti el favor de que tú desarrolles esas virtudes que tienes pendientes. Fíjense qué manera tan diferente de enfocar cuando estamos viendo a los tiranos desde el juicio y desde que son los que me hacen daño y que por qué hice yo para merecer esto. Ahí estamos en la victimez, estamos en el ego. Pero cuando entramos en lo que verdaderamente somos, en el amor infinito, en la compasión y en la misericordia, le damos una vuelta de tuerca al concepto de tirano y aprendemos a verlo de una manera espiritual, de una manera amorosa. Y no estoy hablando de justificar, porque jamás he dicho yo que tengamos que justificar lo que un tirano te hace. Por eso hablé también de poner límites. Entonces, aprendamos a dar las gracias a nuestros tiranos, pero también a comunicarles cuando sea factible, cuando creas que valga la pena, a comunicarles que tú ya no estás dispuesto, porque tú no mereces
recibir ese trato. Y finalmente, a poner límites. A poner límites, pero no desde el rencor, desde el resentimiento. A poner un límite amoroso por amor a mí mismo. ¿Sí? Porque yo no merezco estar recibiendo basura emocional de nadie. Y bueno, no sé si alguien más tenga por ahí alguna pregunta. Este era el tema que les quise compartir el día de hoy, que a mí en mi vida personal me ayudó muchísimo. Y bueno, estoy tratando de pensar en esos temas que a mí me han dado más luz para compartírselos. Igual, si alguien tiene algún tema que me quiera sugerir, con mucho gusto, mándeme un mensajito aquí en mi página de Gamboa Conferencista, y yo con mucho gusto lo considero y lo desarrollo. Dice Monse Galás: gracias, me acabas de liberar después de 4 años de estar padeciendo de algo muy delicado para mí. Abrazos, Mari. Es Mari, la mamá de Monse. Pues Mari, ¿qué te puedo decir, querida amiga? Me da muchísimo gusto servirte de algo, ¿no? Y sobre todo, que sueltes, porque tú, Mari, y junto con toda tu familia, que pues son mi familia, son mis hermanos, mereces ser feliz. Y nosotros, cuando nos amamos, trabajamos en soltar nuestras cargas, porque no nos merecemos andar cargando ese costal. Y parte de ese costal, en ese costal están nuestros tiranos. Por eso, aprender a ver a nuestros tiranos desde la misericordia y de la compasión y desde el perdón es un acto de amor hacia nosotros mismos. Entonces, me da mucho gusto. Dice Verónica Ambriz, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Verónica, y a todos los que me están escuchando y a los que me escuchen en las retransmisiones. Esta va a quedar colgada en mi muro. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado el tema. Les recuerdo que el sábado 29 de julio es mi conferencia Vive, es de este sábado que viene en 8. Todavía hay lugares, obviamente en mis redes sociales están todos los datos para que ustedes adquieran los boletos. Está la promoción del 2x1, por un boleto de 250 te llevas 2 boletos, casi una entrada al cine y tus palomitas. Y obviamente no se compara lo que vas a vivir en una tarde en la que vas a aprender sobre el amor incondicional a ti mismo. Pues parte de todo esto de lo que estamos hablando, aprender por qué la vida nos ofrece cosas que calificamos como malas o negativas, y cuál es el motivo también y para qué nos suceden esas cosas. Y bueno, es una conferencia, los que ya la vivieron saben de lo que estoy hablando, es una conferencia hermosísima, una conferencia que yo disfruto mucho darla, porque para mí es un regalo de Dios, acuérdense que todos somos canales, y fue una conferencia que yo pude armar a partir pues de una experiencia muy dolorosa que me tocó vivir, y pues que se transformó a través de esta conferencia en una bendición, en una historia luminosa, en una historia llena de milagros que pues ya les compartiré a quienes me acompañen el sábado 29 de julio de 5 de la tarde a 8 de la noche en el auditorio de Casa Loyola en Lope de Vega 265 en la colonia Arcosur, aquí en Guadalajara. Y bueno, pues qué más, pues darles las gracias, invitarlos a los que no le han dado me gusta a mi página de Gamboa Conferencista, pues que le den me gusta, Gamboa-medio Conferencista. Y bueno, pues los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde. El próximo jueves vamos a hablar de un tema también que es un coco para muchos de nosotros. El tema se llama ¿Es mala la soledad?